Bienvenidos a los cruceros rebeldes. Bienvenidos al Scarlet Lady. Un barco muy diferente. Hola, me llamo Félix y hoy estoy en el Scarlet Lady, un barco que hace cruceros muy distintos solo para adultos y que os va a sorprender mucho. Es muy importante tener en cuenta todo lo que incluye Virgin Voyage en el precio de sus cruceros, para entender la calidad de toda la experiencia. Además de que solo admiten sus cruceros adultos mayores de 18 años, todos los restaurantes que vais a ver en este vídeo están incluidos en el precio, así como las propinas o tasas de servicio, refrescos básicos, internet wifi y las clases de fitness. Esta es la piscina principal del Scarlet Lady. Por las mañanas es un remanso de paz gracias a no haber niños, y por la tarde empieza a animarse con el DJ poniendo música disco. La apoteosis llega en la Scarlet Night, que os enseñaré cuando dé toda la vuelta a la cubierta. Seguimos caminando hacia popa y llegamos a una segunda piscina, esta vez con chorros de hidromasaje y un ambiente todavía más tranquilo e íntimo. Si vamos hacia popa por la parte izquierda, vemos un ring de boxeo y varias máquinas para hacer ejercicio, porque en esa puerta blanca que veis ahí a la izquierda hay un box de CrossFit. Este sería el box de CrossFit. Luego hay esta zona de tumbonas que muchas veces tienen las sombrillas puestas, pero ahora como estamos navegando y hay vientos se las han quitado. Y otros tipos de tumbonas, así con redes, columpios. Hay una pequeña pista de deportes, pues con dos canastas y ahora mismo con red de pickleball. Y aquí lo que os decía, estos columpios y esas escaleras que suben a la pista de running de la parte de arriba. Esta es la zona Aquatic Club, veis que a la derecha hay un jacuzzi y lo que hay realmente son una tumbona todo a lo largo del perímetro del barco. Aquí hay un bar y esta red en el centro que tiene una caída libre hasta el mar, bastante impresionante. Se puede uno subir encima si tiene lo que hay que tener para subirse. Aquí tuvimos la primera noche la fiesta del pijama y os pongo unas imágenes para que os hagáis una idea de las tremendas fiestas que se organizan por la noche. Aquí atrás, si quieres ir al buffet, bajas por estas escaleras y llegas a la terraza del buffet y ya tienes una entrada al buffet. En el otro lado ahí tenemos otro jacuzzi, un ajedrez gigante, prismáticos para ver a lo lejos y voy a subir por aquí, por estas escaleras, para enseñaros la pista de running. Además de la pista de running, aquí arriba hay una pequeña cubierta que se utiliza para
hacer yoga por las mañanas y que bueno, al principio en esta compañía se podía hacer topless aquí arriba, pero ahora me han dicho que no, que se ve que los americanos, por muy modernos que sea esta compañía, no les va bien esto. Siguiendo por este lateral tenemos una serie de cabanas de alquiler, pues para tener un poco más de intimidad. Y ya vuelvo pues a la parte de las piscinas, la que vimos antes. Como veis, si dejo el sonido ambiente, el ambiente precisamente es muy tranquilo. Quiero decir, aunque en Virgin haya unas fiestas fenomenales y estupendas por la noche, de día el ambiente es de lo más relajado. Y fijaros, la piscina está completamente vacía, porque al no haber niños, la piscina es un remanso de paz donde, bueno, te refrescas de vez en cuando, pero tampoco es una piscina para nadar y ya veis, perfectamente libre con todo el mundo alrededor tomando el sol. La Scarlet Night es el éxtasis de los cruceros Virgin. Es una celebración de la vida, el amor y la libertad de ser uno mismo, donde todo el mundo viste de rojo, baila y se divierte en la piscina principal. Comienza con el equipo de entretenimiento luciendo sus mejores coreografías y acaba con gente bañándose en la piscina y disfrutando del momento. Puede parecer una fiesta descontrolada, pero hay personal de seguridad muy atento para que no se traspase ningún límite. Es una fiesta inolvidable. En esta zona de proa a la derecha, estribor, estarían estas mesitas para fumadores. Es la única zona para fumar en el exterior y a continuación estaría el Richard Rooftops, que es el área exclusiva para pasajeros de la Suites Rockstar. Los pasajeros de Suites Rockstar, además de tener acceso a esta zona, tienen más bebidas incluidas, embarque prioritario, acceso gratuito a la spa y otras ventajas. Junto a la piscina tenemos un pequeño estudio de manicura y pedicura con unas vistas increíbles. Y al otro lado una sala que se usa para eventos privados o simplemente un espacio de relax. Y ya salimos al Aquatic Club, que es la piscina principal, que tiene, pues además de todas las tumbonas, estos sofás en los laterales. Y después la otra zona, un poquito más tranquila. Y esta zona en los laterales veis que tiene unas cristaleras, que es donde están dos gimnasios que ahora veréis. Bueno, además de esta zona para hacer ejercicio al aire libre si quieres. Este sería el gimnasio Barn and Bike, que es el que tiene más máquinas de cardio. Y una sala de spinning. Y al otro lado, Build and Balance, más enfocado en entrenamiento con peso y con una sala para clases dirigidas o charlas. Y después entramos a The Galley. The Galley es lo que en un crucero normal sería el buffet, pero aquí no es un buffet, es un marketplace con varias particularidades. Ahora os lo voy a explicar. Para empezar, en la entrada tenemos estas neveras con tuppers, con ensaladas o con algún tipo de preparado y fruta para que te lo puedas llevar y comer donde tú quieras, en el camarote o en la piscina, donde quieras.
Este, por ejemplo, es el mostrador de sushi, donde tienen distintos tipos de sushi preparados en estos tuppers para que te los lleves y los comas donde quieras. Así es el concepto Marketplace. En Degali no encontrarás comida lista para servirte tú mismo en un lineal. En su lugar hay diversos mostradores temáticos, donde pides uno de los platos que ofrecen, que puede estar o bien ya preparado como los postres, o te lo preparan al momento. Hay una zona que está abierta hasta altas horas de la madrugada, y es que los horarios en Degali son muy amplios. Puedes venir a desayunar como a las 11 de la mañana o venir a comer a las 3 de la tarde y encontrarás algo que comer siempre. En Virgin tienes varios refrescos incluidos, varias bebidas incluidas, que son las que podéis ver aquí en esta máquina: Coca-Cola, Fanta, Sprite y Ginger Ale, además de algunos zumos como de manzana, limonada y té helado y agua. El café y té te lo puedes servir aquí tú mismo, o si no tienes esta otra cafetería ya con cafés de pago más elaborados. Este es un mostrador para hacer ensaladas a tu gusto. Y veis que allí al fondo está la entrada del Ganbei, que es un restaurante de barbacoa coreana que ahora os enseñaré. Pero primero vamos a ver el otro lado. Helados. Esta es una estación de tacos. Aquí tenemos ramen. Y aquí tostas. Y si salimos por la parte trasera, pues vamos a la terraza que os decía cuando estaba arriba. Y estos Ganbei, que como veis son una serie de mesas redondas con una plancha en el centro, que es una experiencia súper divertida. En Ganbei te sirven una serie de entrantes asiáticos muy curiosos, y después se cocinan setas, calamares y varios tipos de carne en la plancha central. Además, el camarero propone un juego muy divertido entre los comensales, y el ambiente es de risas y jolgorio durante toda la cena. Bajamos ya a la cubierta 7 para comenzar a recorrer el interior del Scarlet Lady. El punto central es este pequeño atrio llamado Roundabout, que es por donde se embarca el primer día. A veces en el atrio hay actividades o pequeños conciertos. Aquí encontramos un mostrador de información, pero realmente atención al cliente está a 2 cubiertas más abajo. A su lado está la oficina de reservas de futuros cruceros. Hay una cabina de DJ y justo a su lado Voyage Vinyl, una tienda de discos de vinilo donde también podemos comprar un tocadiscos portátil de lo más cool. Y detrás, la cervecería Draw House, con cervezas de todo el mundo, y único lugar donde se puede degustar la cerveza Virgin. Si voy hacia atrás por este lateral, llego a la heladería Lick Me Till Ice Cream. Ya vais viendo que todos los locales de Virgin tienen nombres con juegos de palabras. Estos helados también están incluidos en el precio. Y después está la pizzería, donde te hacen la pizza a tu gusto y te la entregan tanto en una caja de cartón para que te la lleves o la puedes tomar aquí.
Esta pizzería también está incluida en el precio. Vuelvo al atrio Roundabout para enseñaros el otro lado y las terrazas que hay en los laterales. Esto es Grounds Club. Aquí los cafés y bebidas sí que son de pago, pero los dulces no. Pasamos por este lugar perfecto para hacerse fotos. Y llegamos a The Social Club, un local con juegos donde también se organizan karaokes y otras actividades. Al fondo del Social Club hay otro bar más íntimo, The Loose Cannon. Y una sala de videojuegos clásicos también gratuitos. Seguimos hacia popa y pasamos por esta boutique de ropa, bolsos y complementos veraniegos y llegamos a una de las zonas más relajadas del Scarlet Lady, The Dog House. Aquí podemos pedir unas tapas y tomar algo mientras disfrutamos de música latina a última hora de la tarde. The Dock es la fabulosa terraza de popa de la cubierta 7 que te hace sentir como si estuvieses en tu propio yate. Es el mejor sitio para pedirte unas tapas y tu bebida favorita bien fresquita y disfrutar de las mejores vistas al mar. Dentro tenemos el acceso a The Wake, otro de los restaurantes del Scarlet Lady, que como todos los demás está incluido en el precio. Aquí cené el mejor New York Strip de mi vida, y es que la gastronomía en el Scarlet Lady está a otro nivel, no solo en este restaurante, sino en todos ellos. Vuelvo al atrio Roundabout para explorar la parte delantera del Scarlet Lady y atravesando este pasillo llego a The Sip, un elegante bar donde degustar el mejor champán, pero donde también puedes experimentar un té al más puro estilo británico, con estas torres de scones, dulces y sándwiches, que es una de las pocas experiencias a bordo con coste. En proa está The Red Room, una interesante sala multiusos que a veces está configurada como un teatro tradicional, otra como un teatro con 2 gradas, y hay incluso un espectáculo donde se retiran todos los asientos y los artistas interactúan entre el público. He visto 2 veces el espectáculo Dual Reality y es francamente impresionante poder ver de cerca lo que llegan a hacer los acróbatas. Solo os dejo una pequeña muestra, pero no olvidéis verlo a bordo.
Junto a The Red Room, un poco escondido tras esta puerta, está The Groupie. Se trata de varias salas de karaoke que puedes reservar con tus amigos para cantar en privado y echarse unas risas. Bajo por proa a la cubierta 6 y lo primero que me encuentro es el casino, totalmente negro y con una pantalla gigante en el lateral. No se aprecia mucho en el vídeo, pero las ventanas circulares de la izquierda se cierran como un diafragma, al más puro estilo James Bond. Junto a la caja del casino hay una entrada a esta sala de fumadores, que es el único lugar en el que se puede fumar en el interior del barco. Y en medio del casino está el acceso a The Manor, la gran discoteca del Scarlet Lady, con este espectacular pasillo de estrellas en el que parece que estás flotando en el espacio y que es sin duda el lugar imprescindible para hacerse fotos. En The Manor también hay shows a primera hora de la noche y otro tipo de actividades durante el día. Es una estancia muy grande, con varias zonas y 2 pisos. El equipo de animación lo da todo en la Scarlet Night y no paran de suceder cosas durante toda la noche. Ojalá pudieseis escuchar la música que realmente estaba sonando. Fue una noche memorable. Y llegamos de nuevo a la zona del Roundabout, que como os había dicho es lugar habitual de actividades y conciertos íntimos. A su lado está On The Rocks, un bar donde cada noche hay concierto y donde el cantante suele interactuar y bromear mucho con el público, creándose una atmósfera de conexión fabulosa. Enfrente del Roundabout tenemos 3 establecimientos: el estudio de tatuajes Squid Ink, la tienda estudio de maquillaje y la peluquería, dando comienzo a la zona de tiendas y 2 restaurantes que están en popa. Y así llegamos a Extra Virgin, el restaurante italiano del Scarlet Lady, pero como podéis ver, no tiene el típico aspecto de restaurante italiano, sino que su decoración es elegante y moderna. La comida, de nuevo, es espectacular. Cambiamos al otro lado del barco, donde hay más tiendas. Y llegamos a Test Kitchen, un restaurante con aspecto de laboratorio y platos de diseño que realmente marcan la diferencia.
Para mí, toda una experiencia gastronómica. Bajamos a la cubierta 5, donde además de los mostradores de atención al cliente tenemos 4 estancias muy importantes. Tras esta espectacular entrada, tenemos el restaurante mexicano Pink Agave. Como podéis ver por las imágenes, no es un restaurante Tex-Mex de burritos y fajitas, es un restaurante elegante de auténtica cocina mexicana acompañada de excelentes margaritas y mezcales. Al otro lado está Razzle Dazzle, un restaurante que pese a su aspecto informal sorprende por la calidad de su gastronomía. Buena parte de sus platos son veganos, pero increíblemente sabrosos. Nunca pensaría que una coliflor frita picante me gustase tanto. Y se me saltan las lágrimas recordando este plato de pastrami. Es momento ya de ver la última estancia pública del Scarlet Lady, el spa. Es un espacio de una elegancia sorprendente, en tonos blancos y negros. Hay una piscina de agua caliente y tanques de agua fría para el contraste, junto a zonas de mármol blanco caliente para tumbarse. Además, hay varias salas de calor, tanto húmedas como secas, y en recepción te dan un vasito de barro exfoliante para untártelo por todo el cuerpo antes de entrar en esta. Y así es una cabina con balcón, no se parece en nada a lo que hayamos visto en otras navieras. La cama es un poco especial porque se puede convertir en sofá si lo solicitamos, por eso no tiene mesillas a los lados. En lugar de sofá hay una silla auxiliar. El diseño del escritorio también es peculiar, pero podéis ver que siempre tiene encima 2 botellas de agua gratuitas y una nevera vacía a nuestra disposición. Hay 1 o 2 enchufes europeos y varias tomas USB para cargar dispositivos. Con esta tablet puedes controlar la televisión, las cortinas, la iluminación y temperatura o poner alguno de los modos predefinidos de ambiente, y puedes solicitarle al asistente de camarote algunos servicios. La zona más amplia del armario tiene cortina en lugar de puerta y dentro se esconden los botones de la luz y de no molestar. El baño no es muy grande, pero es muy práctico. Me encantó especialmente la ducha, porque echa agua en abundancia. No como esas duchas de otros barcos que de tan finos que son los hilitos de agua casi ni moja. Finalmente, la hamaca del balcón es comodísima y ha tenido tanto éxito que en el próximo barco de la naviera habrá 2. ¿Qué os ha parecido el Scarlet Lady? Dejadme vuestros comentarios abajo. Espero que os haya gustado el vídeo y no olvidéis dar like y suscribiros al canal si no queréis perderos nuevos vídeos sobre cruceros.